Muy buenas tardes, qué lindo, otra tarde distinta, otro especial que vamos a hacer en vivo desde acá, de este canal que estamos armando, que lo armamos entre todos. Y hoy vamos a tener la presencia de Daniel Colombo. Daniel Colombo es un gran preparador de personas con éxito. Y para mí va a ser un placer hacerle la nota a Daniel, porque para mí es un genio, es esos tipos que tienen la palabra justa para motivar, es un gran motivador Daniel. Y es excepcional tenerlo acá en este lugarcito que lo... Hoy es el momento que estamos esperando, que todo el mundo tiene muy linda repercusión. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Dani, esto es de prolijo, acá está. No, no, me pensaba, pará, mirá vos, hablando, Sí, ahí va, ¿ahora me escuchás? sí, te escucho muy bien. ¿Me escuchás vos? Ahí está, perfecto, Dani. Qué Buenísimo. ¿Me placer escuchás bien? tenerte, Dani. Excelente, Dani. Me puse el auricular, me había olvidado de la ansiedad por hablar con vos. Me había olvidado de ponerme el auricular. Ah, Qué perfecto, no increíble. hay problema. Ya estamos conectados. Está bien. ¿Cómo andás, Dani? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Aquí transitando la cuarentena, como todos. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, para los que nos ven desde fuera de Buenos Aires. Exacto. Y en Buenos Aires estamos todavía con una cuarentena un poco estricta. Así que aprendiendo de toda esta experiencia y ver qué podemos sacar de positivo de esto y cómo avanzar a partir de lo que quede después de la pandemia, ¿no? Tal cual. Escuchá, como para entrar en clima, porque, a ver, esta va a ser una nota distinta de las que yo hago, y me parece que teniéndote un tipo como vos enfrente, te tengo que exprimir lo más posible y que me Bueno. encantaría eso. Y yo estuve investigando un poquito, qué haces, todo, y me quedaron un par de cosas que quería ir preguntándote, y yo sé que me la vas a responder al pie de la letra. Vos sabés algo que decís, el principio Pareto, el 80-20. ¿Qué significa eso, Dani? El principio de Pareto es un principio bastante antiguo que dice que el 80% de los resultados que nosotros obtenemos en cualquier aspecto, por ejemplo, si sos vendedor, el 80% de tus ventas, depende o proviene del 20% de tu esfuerzo. Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, estamos teniendo muy malas ventas, tal vez no estemos enfocando bien en qué tipo de 20% de clientes quisiéramos estimular más para lograr mayores ventas. O si de pronto estoy buscando tener un resultado exitoso en un proyecto, bueno, tal vez hay algunos aspectos en particular que tengo que atender antes que otros para poder tener esa visión de éxito un poco más completa, haciendo solamente ese 20%. No quiere decir que lo demás no sea importante, pero significa que concentrándonos más o esforzándonos más o aumentando un 5% de dedicación en ese 20%, vamos a maximizar el 80% del resultado. Muy bien. Concreto, concreto, muy lindo. Y después vas a hablar de un tema del impacto que tienen las palabras en los pensamientos. Sí, también. Obviamente todo lo que nosotros vamos construyendo en la realidad del día a día es producto de nuestros pensamientos. En general no nos damos cuenta de los pensamientos porque no los podemos tocar, pero sin embargo los podemos sentir. Porque, por ejemplo, cuando estamos felices, cuando las cosas van bien, estamos entusiasmados o estamos estables emocionalmente, lo que sucede en general es que nos damos cuenta que estamos teniendo pensamientos en ese tipo de vibración, por llamarlo de alguna manera, o pensamientos positivos, como decimos habitualmente. Ahora también sucede todo lo contrario, y hay un dato que es bastante alarmante, que el 90% de la población piensa en negativo el 90% del tiempo. Quiere decir que el 90% del tiempo se lo pasan pensando en ideas que no son contributivas, que no los ayudan a avanzar o ir para adelante respecto a sus metas y objetivos. Vamos a poner un ejemplo de si vos quisieras desarrollar tu carrera en cualquier ámbito, ¿no? Vos sos cocinero, te gustan muchas Sí. otras cosas, Mu- entrevistás también a mu- figuras que tienen que ver con el mundo del espectáculo. multifunción. Multifunción, muy bien. Como, Multifunción. como muchos de nosotros. ¿Haces Sí, todas sí. esas cosas muy bien o hay algunas que haces mejor que otras? Yo las hago, yo principalmente, yo siempre digo, me vendo así. Yo no sé si las hago muy bien, bien o mal, pero las hago con tanto amor y con tanta, a ver, con tanta pasión, que para mí están bien hechas. Después, el Claro. resultado por ahí no es el esperado,
Pero tal yo cual. cuando hago esto, lo hago con una pasión y amo hacer lo que hago, pero eso lo aprendí después de grande. Después, y gracias a ustedes, a formadores de líderes, todo eso, cuando los escuchaba decía, pero claro, esto va por acá. Si vos las cosas no las haces con pasión, chao, no hagas nada. Preferible pensar bien tu objetivo, tu propósito, por dónde querés ir y arrancá por ahí, porque si no haces todo a media. ¿Se entiende? Exacto, que esa es la confusión que tiene mucha gente. Ahora, yo te preguntaba a propósito en cuáles de todos los ámbitos donde vos te desempeñás, la misma pregunta para todas las personas que nos están viendo. Esto se está yendo para abajo, ¿no? Yo estoy viendo que lo estoy moviendo al teléfono, se está yendo para No abajo. pasa nada. Acá lo vamos a acomodar, ahí quedó Ahí quieto. está Eh, perfecto. bueno, por ahí muchas personas que están viendo también podrían preguntarse en qué ámbitos son realmente muy buenos, porque eso tiene una definición. Hay personas que son multipotenciales, quiere decir que pueden hacer más de una cosa excelentemente bien. Eh, hay muchos ejemplos, por ejemplo, por hablar de una figura pública, Madonna. Madonna es una persona que puede cantar, canta, canta muy bien, Muy bien. puede bailar, puede montar sus propios espectáculos, puede escribir, ha escrito memorias, ha Esa actuado en películas, actriz. es Actriz. actriz, tiene guiones, o sea, puede hacer un montón de cosas y se diría que las hace muy bien. Paradigmáticamente, un ejemplo de la historia de la humanidad es Leonardo da Vinci, que tenía Ahí va. montones de habilidades y por eso se lo llama como uno de los máximos multipotenciales. También hay muchas mujeres en el ámbito de la ciencia que no son tan conocidas, pero que también eran multipotenciales. O sea, que les interesaba la ciencia, pero también de pronto hicieron otro tipo de descubrimientos que no tenían nada que ver con la ciencia, o eran muy buenas, por ejemplo, en el arte o en la música, además de su desempeño científico. ¿Con esto qué quiero significar? Cuando estábamos hablando de las palabras que producen un resultado en nuestra vida, Exacto. directamente depende del chip que yo le meto a mi mente subconsciente, el resultado que voy a obtener en la mente consciente. Es decir, que si yo Ahí todo va. el día me estoy hablando en negativo o todo el día estoy rodeado de personas negativas, se dice que somos el promedio de las 5 personas con las que convivimos más frecuentemente. Entonces todo nuestro entorno también nos define. Y el lenguaje nunca es inocente. Por eso siempre se dice que, por ejemplo, un chiste es una verdad encubierta, una verdad disfrazada. Ah, mira. Entonces, fíjense que las palabras tienen mucho poder. O sea, no es solamente lo dicho, sino también cómo se dice, qué impacto tienen las palabras respecto al contexto en el que se las están diciendo y sobre todo qué impacto tienen adentro nuestro. Hay palabras que construyen y hay palabras que destruyen. Por eso te decía ese dato tan revelador, ¿no? Que el 90% de las personas, el 90% del tiempo, se están hablando con palabras que destruyen, que se destruyen o destruyen a Claro. otros. Estoy diciendo destruyen en un sentido amplio y figurado para Sí. graficarlo, pero en realidad son palabras que no son contributivas, que no te van a llevar al lugar donde vos quisieras estar. Quiero aclarar algo acá que siempre me preguntan en los seminarios o conferencias y demás, o en un reportaje, y es que por más que vos te hables con palabras amables, eso no significa que vas a obtener lo que vos querés. Porque lo que vos querés parte, por un lado, de la pasión de la que vos hablabas recién, por otro lado, tener muy claro tu propósito, tu objetivo, y también de lo que vos le pongas todos los días de trabajo, porque no se obtiene nada de arriba. Yo soy una persona, tengo 58 años, hace 50 años que trabajo. Empecé a los 8 años en la radio de mi pueblo, en Maipú, provincia de Buenos Aires, camino a Mar del Plata. Empecé en la radio del pueblo, ahí descubrí mi vocación por la comunicación, hice muchísimos años radio desde esa edad. Yo a esa edad ganaba un sueldo por conducir mi programa de radio en una emisora de mi pueblo, de alcance regional, y ahí descubrí mi vocación. Pero todo eso, lo que vas conquistando a lo largo del tiempo, no es producto del éxito. La gente dice, ah, bueno, este tuvo suerte, o bueno, se le dieron las cosas para que tenga éxito. A ver, puede haber algo que te ayuda un poco, estar Sí. en el momento apropiado y demás, pero te diría que en el 99% de las personas con las que he trabajado hasta ahora, como coach ejecutivo, coach empresarial y de equipos, que esa es mi especialidad,
te diría que conozco la historia de gente que realmente ha transformado grandes realidades, son grandes empresarios o figuras públicas de acá y del exterior con las que trabajo, que son muy reconocidos en sus ámbitos, y no hay uno que no lo haya hecho en base al trabajo. O sea, a nadie le vino de arriba. Todo es producto del trabajo. Por eso que a veces las personas piensan que cuando vos tenés cierta notoriedad o te haces famoso o de pronto tenés muchos seguidores en las redes sociales, todo eso es como producto de la casualidad y que eso viene solo. No, eso es producto de un trabajo constante, permanente, de aguantar también un montón de situaciones que por ahí son indeseables, sobre todo cuando trabajo con figuras públicas, me cuentan lo difícil que es para ellos por ahí el tema de las redes sociales, por eso en general tienen alguien que los ayuda con ese tipo de cosas, porque realmente es increíble la violencia que a veces se expresa a través de las redes. Entonces, tengan en cuenta siempre que todo lo que yo me digo internamente, de alguna manera lo estoy creando, provocando y permitiendo para que se manifieste en la realidad de mi vida. Qué lindo, qué lindas palabras, Dani. Y mirá vos, venías hablando vos, me encanta escucharte. Ya sabés que me encanta escucharte. Y, y me vino una palabra a la cabeza que es real y se llama sacrificio. Uh Sin -huh, sacrificio no tenés nada. uh -huh. Que es lo que Bueno, no ve mucha gente cuando te ve, te dice, a mí me llama gente, lo mismo te pasa a vos, me dice, che, Tano, pero ¿cómo haces eso que tantos artistas tenés, le haces nota? Sacrificio, sacrificio, años de laburo, y creo que uno lo genera también la empatía con el otro, de ser empático con el otro, y lo que digo es lo que pienso y lo que hago. claro, exactamente. Bueno, esa concordancia, esa coherencia entre lo que pienso, digo, hago y siento es Siento. fundamental también, ¿no? O sea, como que le puede gustar al otro o no lo que hacemos, pero descubre que hay un rasgo de autenticidad ahí atrás. Y contra Bueno, eso no hay con qué darle, digamos, cuando la persona ve que hay algo auténtico. Inclusive lo podemos llevar a otro plano, ¿no? Un plano de por ahí estás escuchando a alguien que no te gusta lo que está diciendo o tal vez ideológicamente no te cae bien, pero vos ves que la persona es auténtica. Entonces lo tal cual, validás de otra manera. Ahora también te das es cuenta al así, toque cuando la persona no es auténtica. Eh, al toque, al toque. Ahora al toque, vos mencionabas, Tano, la palabra sacrificio, ¿no? Y sí, yo te invitaría a considerarla, porque yo durante muchos años de mi vida vengo de una familia bastante tirando a pobre, digamos, por no decir sí, pobre directamente. no, no, ponele Pero media, realmente no faltó nunca la comida porque mi viejo era verdulero. Entonces ay, no me diga, ¿en siempre había serio? verdura, claro, Pará, siempre pará, había pará, verdura pará. en casa. Ahora frena ahí, A ver, porque esto, por eso tenemos, por eso, mirá, yo soy muy creyente, no sé si vos sabés, a yo soy ver. muy creyente en Dios y siempre me brindo a Dios en mis charlas, todos lo saben. Porque me decís, mirá, se me puso la piel de gallina. Pero vos mirá, yo no llamé a 50.000 personas, 50.000 líderes, coaches, te llamé a vos solo, nos hablamos, hubo algo de vos que... Y vos me decís esto, mi papá, mi papá de toda la vida, anduvo en la verdura, era mayorista de frutas y verduras, y yo de pibe fui mayorista de fruta y verdura. Mirá vos. Bueno, esto se llama sincronicidad, ¿no? Se Esa llama sincronicidad sincronicidad, tal cual. es Entonces en tremendo. casa, y probablemente a vos te pasaba lo mismo, nunca faltaba la comida, porque por ahí faltaba la plata, pero la comida no faltaba porque Exacto. estaba la verdura. Pero cuando venís de un origen muy humilde, hace un ratito posteé una frase de Tomás Bulat que me encanta, que dice, cuando venís de un origen pobre, estudiar o recibirte o hacer lo que te gusta es como un acto de rebeldía frente al sistema. ¿Eso qué significa? Que se revalorizan más las cosas, porque te la tenés que ganar de abajo. Y yo realmente todo lo vengo construyendo trabajando. O sea, no hay nada que haya surgido por azar o no tuve ningún tío rico, ni ninguna herencia para cobrar. Y te quería comentar algo respecto a la palabra sacrificio, que es una Ahí palabra que va, las personas utilizan muchísimo y yo utilizaba mucho. Y ahí va. después me di cuenta en un momento que yo realmente todo lo que hacía tenía como un esfuerzo extraordinario de mi parte, o sea, era como un sacrificio total, era un sacrificio directamente. Y hay una diferencia entre Pará, sacrificio y esfuerzo. puse mal la palabra, porque para mí no es hacer un sacrificio lo que hago. Ah, ok. Mucho Entonces, no es un sacrificio, es un placer.
porque yo exacto, es lo que amo hacer, entonces para mí me da placer lo que hago. exacto. Todos te dicen, ¿cómo vos podés meterle tantas horas, tanto vivo todos los días, hacer 2 en el día a veces? Porque me da placer. Para mí no es un sacrificio. Todo lo Claro. que me da placer ya deja de ser un sacrificio. Es un laburo que me encanta, no lo materialicemos, ¿se entiende, Dani? Sí, sí, Porque si no, entiendo, estamos en perfecto. otro campo. Porque esto a mí los vivos no me dan dinero, no está materializado. Claro, Pero me exacto. da tanto placer hacerlo y que lo hago con tanto amor. Perdón que te... No, Pero, no, perdón. está, por favor, excelente. Lo que yo quería significar es, está muy Ahí bueno que está. te hayas dado cuenta porque eso es parte del proceso Sí. de toma de conciencia. Cuando empezamos a hablar de sacrificio, sacrificio, te cayó la ficha que no era sacrificio, era pasión, te encanta hacer esto. Pasión. Entonces, pasión. Ahora, en mi caso, yo tenía muy metida la palabra sacrificio, porque toda mi vida había visto a mi padre sacrificarse enormemente, a mi hermano mayor, a mis tíos, mis Sí. abuelos, a quienes casi no conocí. Y hace muchos años, una persona que ha hecho muchos años de terapia, 30 años de terapia, con distintos terapeutas, no con el mismo, y una cosa que apareció una vez que me dejó choqueado es la diferencia entre sacrificio y esfuerzo. Porque Claro. cuando yo vivo las cosas diciendo el sacrificio que yo hago para conseguir tal cosa, eso tiene una carga emocional interna muy diferente a cuando yo digo el esfuerzo que hago para conseguir tal cosa. En el Muy bien. esfuerzo es como que de alguna manera me impulso hacia adelante. En el sacrificio me impulso hacia abajo como si cargara una cruz todo el tiempo, como en el Vía Crucis. Entonces, cuando aprendí a cambiar la palabra, a dejar de pensar en términos de sacrificio y sí pensar en términos de esfuerzo, por más grande que sea ese esfuerzo, lo que se va produciendo es un efecto virtuoso donde empiezan a aparecer más oportunidades, empezás a desplegarte desde otro lugar. Hay semanas, por ejemplo, de mi trabajo, que son semanas súper cargadas de actividades de las 6 de la mañana en adelante. Es una cosa que te contaba porque vos me proponías Sí. hacer el vivo a las 10 de la noche y te dije, mirá, me encantaría, pero realmente trabajo desde las 6 de la mañana. Entonces, podríamos hacerlo a las 7 de la tarde ya que estamos. Entonces, cuidado con esta distinción. No es lo mismo ver la vida como un sacrificio que ver la vida con el esfuerzo necesario para alcanzar cosas. Tengo un maestro muy reciente con el que estudié en la universidad en Estados Unidos con él, John Maxwell, es un gran referente de liderazgo a nivel internacional. John es un maestro de esto, tiene 100 libros publicados, es un gran referente. Y una de las cosas en unas conferencias que compartió en privado en estos días con los que formamos parte de su team en América Latina, él compartió que todo lo que vale la pena es cuesta arriba. O sea, todas las cosas que nos gustan, todas las conquistas que queremos tener, el viaje ese tan anhelado que vamos a volver a hacer cuando entremos en una nueva normalidad y demás, todo es cuesta arriba. No, no, inclusive la gente, yo conozco muchísima gente multimillonaria, por ejemplo, por mi trabajo, porque me especializo en trabajar con altos ejecutivos, con CEOs, con dueños de multinacionales y empresas y demás. Y conozco a esa gente. Esa gente tiene los mismos problemas que tiene vos, que tengo yo, que tiene otro, Tal cual. ¿sí? Solamente que tal vez la variable del dinero no sería un problema para ellos, ¿sí? Esa no sería la variable, pero después tienen todos los casilleros exactamente Lleno. igual que nosotros, Sí, exactamente, sí. los mismos problemas. Sé de Entonces, qué hablar. exactamente, Sé de qué entonces, hablar. ahí lo que nos podemos fijar y tomar en cuenta es qué hace especial a la persona para que pueda conseguir los logros que tiene. Y esta es otra cosa que en una cultura particularmente en ciertos países de América Latina no se valora mucho, que es el logro del otro. La gente no se alegra tanto por el logro del otro. Al contrario, se pone como en la posición de la envidia, ¿no? Y hay una Claro. palabra que no es tan conocida, que es una emoción, en realidad, que no es conocida, que se llama compersión. Compersión. En vez de compresión, compersión. La Compersión. compersión es la emoción que te surge cuando te pones feliz por el logro del otro. ¿Sí? Hay una vieja canción de Marilina Ross Yo soy de hace... así. ¿Sabes que yo soy Bueno, así? Pero toda bueno, mi vida fui así. entonces tenés la Eh, conversión desarrollada. mira, no sabía, yo me pone feliz cuando veo amigos míos, cuando veo gente que crece, es parte de mi naturaleza, me pone muy tan feliz, pero tan feliz. Y algo re loco, yo
te escucho, yo te he escuchado un par de conferencias, he escuchado un montón de cosas y, y mucho, viste, coaching que me hablan. Yo soy muy amigo de Samuel Estamateas y siempre hablamos. Samuel, Y sí, yo los escucho, gran amigo. sí, un amigo, es un tipazo. Samuel, la verdad, conmigo es maravilloso. Y yo los escucho y digo, y los miro así, ¿viste cuando te quedaste asombrado de vos mismo? Porque muchas cosas yo las tengo, pero ya de base de cómo soy, cómo es mi personalidad. De, Claro, de decir, che, qué bueno lo que le pasó a este. Y llamarlo y decir, che, te felicito. Mira, el otro día me pasó con un amigo, entró al Cantando 2020. ujú, Que somos amigos antes de que entre al Cantando, viste que todos te llaman cuando entraste al Cantando. ¿Se entiende? No, no. Yo soy de antes de hablar siempre. Y el otro día lo veo reflejado en redes y digo, lo llamé por teléfono, me atendí, está no, yo sé lo que me está diciendo, porque sabe que es de corazón. Le digo, claro, te felicito, amigo, porque te quiero y porque sé lo que, a ver, yo sé lo que él hizo para poder llegar a tal lugar, un tipo que sin tener expectativa del cantando, perdón, el tipo todos los días a las 6 de la tarde se iba a un lugar y estaba 3 horas haciendo vocal y cantando y ensayando. claro, Se preparó para eso él. claro, Hoy tal, está preparado. tal cual. Bueno, Pero muchos, hay algo muy interesante en lo que sucede con el efecto de la compersión. La compersión, para los que recién se conectan, es sí, cuando nosotros nos sentimos felices por el logro de los demás, felices de corazón, ¿sí? claro. Entonces, por ejemplo, te decía que hay una vieja canción de Marilina Ross que dice, porque te amo, quiero que seas feliz. ¿Qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, en esa canción hablaban de una relación de pareja, ¿no? ¿Y qué significa? Que yo podría, a través de la compersión, de este sentimiento de ponerme feliz por los logros del otro, soltar, inclusive aunque a mí me duela de alguna manera esa relación, pero soltarla porque sé que al otro lo va a hacer feliz, si es que yo verdaderamente quiero a esa persona. Entonces, ese es un concepto muy importante para tener en cuenta si vos querés traer más éxito a tu vida. ¿Por qué? Porque el éxito es directamente, es reversible, digamos, la ley de la reversibilidad, la ley de cuanto más das, más recibís. Entonces, a la mayoría de la gente que no tiene éxito o que se lo pasa de alguna manera envidiando o observando lo que hacen los otros o criticando en las redes sociales y demás, es porque en realidad no solamente no sienten compasión, pues, no se alegran por lo del otro, sino que tampoco se colocan en la posición del aprendiz, porque el otro por ahí está dando un montón de cosas y la posición del aprendiz sería, ¿qué puedo aprender de esta persona? ¿Cómo logró hacer este amigo tuyo que va a estar en el cantando para hacerlo? Ah, si él lo logró, yo también lo puedo lograr. En cualquier aspecto de la vida, ¿no? O si el En Tano todo. cocina, yo también voy a poder hacer pizza, ¿no? Entonces, Exacto. fíjense que hay algo interesante que se da ahí, que es un cambio de empezar a rediseñar las conexiones neuronales que nosotros tenemos, porque en cuanto nos conectamos con nuestro modo reactivo, por ejemplo, criticar, denostar, tratar de anular al otro, tratar de tirarlo para abajo, inmediatamente ese efecto viene en contra nuestro, es un boomerang eso. La gente no lo siente así porque están tan acostumbrados a vivir en esa matriz de negatividad que no lo pueden trascender. Ahora, cuando la gente cambia o la gente se transforma a través de algún proceso, que puede ser terapia, coaching, mentoring, puede ser counseling, o puede ser simplemente un episodio de la vida que te marcó. Tal Cuando cual. tenés ese episodio de la vida, perdiste a alguien muy querido, cuando tuviste un diagnóstico muy desafiante y te tocó lucharla en dulce de leche para atravesarlo y salir adelante, ahí suceden cosas muy virtuosas, que es que empezás por un lado a humanizarte, bajás el ego, aparece el componente de la humildad, porque, por ejemplo, para reconocer al otro en su grandeza o en qué bien que te sale tal cosa y demás, mis amigos me cargan porque dice, vos sos como el felicitador serial del grupo de amigos. Yo tengo un Literal. pequeño, tengo un pequeño grupo de amigos, son todos como muy conocidos, cada uno en su ámbito, periodistas, gente del arte, empresarios, son conocidos, pero son mis amigos íntimos. O sea, lo que Sos íntimo. hacemos es, digamos,
para nosotros es común, porque nos conocemos ya de otros lugares, desde hace muchísimos años también. Y a mí, una de las cosas que aprendí es a felicitar al otro, a reconocerlo, a estimularlo, inclusive en cosas que por ahí yo sé que el otro podría hacer mejor, pero no es el momento tal vez para decirle al otro lo que hiciste mal o cómo lo podría hacer mejor, porque no me lo preguntó. Si el otro me lo pregunta, yo le podría decir, que es otra característica que tienen las personas más negativas, ¿no? O las personas pesimistas. En general te dan consejos, consejos que por supuesto no aplican en su vida, ¿no? Entonces es muy interesante hablar de esto, porque cuando Qué vos lindo. cambias el switch, cuando te, Te eh, reseteás. te reseteas, empezás a crear una nueva realidad alrededor tuyo. Por eso esto que se dice siempre, que lo que vos creés, lo creás, es tal cual, digamos. Tal Ahora, cual. claro, exactamente. Ahora, para todo eso, yo tengo que Vos me hablás y me enfocarme baja, en el... me baja toda, me bajan ficha, vos me vas hablando y me van bajando ficha, porque me lo pongo en primera persona, como cualquier persona que nos está guiando, se lo pone, cuando vos hablas, va a primera persona, ¿viste? Y me bajás ficha y ahí asocio esa ficha con algo que me pasó y es re loco y es tal cual lo decís, Exacto. Fíjate tal qué cual. curioso que, por ejemplo, cuando nosotros queremos obtener algún objetivo, lo que en general, lo que por lo general hace la mayoría de la gente es, ok, quiero tal objetivo, ¡prum! Me lanzo al objetivo. Buenísimo que te Mm, lance al objetivo, pero la mayoría de la gente la gente se choca contra la pared. ¿Por qué? Porque no hizo el proceso madurativo interno y el trabajo interno de planificar la meta, de ejecutarla, los micro pasos que te van a llevar a cada una de las cosas. los Hay fracasos, algo muy claro, los no, hay una, fracasos, si no medís los fracasos, te hace exactamente, la desilusión. Vos la tenés que estar medida, preparado para el fracaso. en realidad el éxito se mide por tu cantidad de fracasos, esa es la realidad. Si yo te Yo soy un contara las veces que exitoso, ¿eh? fracasé, ¿eh? Yo soy un tipo recontra exitoso. Claro, y lo mismo puedo decir, o sea, yo realmente tuve dos emprendimientos, tuve unas empresas muy renombradas, exitosas durante muchísimos años, hasta que en el Sí. 2012 tuve un problema de salud muy grande y realmente no pude seguir con esa actividad, pero antes de eso, en algunas hiperinflaciones del país, me fundí. Entonces, Claro, digamos que el éxito se cuenta en cantidad de fracasos. El tal éxito cual. se cuenta en la habilidad que vos tenés para levantarte, no se cuenta en la habilidad de tanto tocar la campana porque tuve éxito. Y además, eso que en general la gente llama éxito es la representación de una emoción interna, no es algo tan tangible. Como trabajo con figuras públicas muy conocidas de acá y del exterior, te puedo asegurar que en general eh, las personas cuando están en la cumbre de popularidad, ya las personas, digamos, que se han trabajado por dentro, se empiezan a preparar para cuando no estén en la cumbre de popularidad, porque eso Tal cual. inevitablemente sucede. Te va a suceder Sucede. más tarde, más temprano. Y el problema más grande que hay con el éxito es que la gente lo asocia mucho comparativamente con otros. Es decir, dicen, fulano tiene éxito, yo no me siento nada. Y no es así, porque en la comparación siempre perdemos. Siempre va a haber un coach más inteligente que yo, un cocinero que cocina mejor que vos, un reportero que hace mejores entrevistas, o sea, siempre va a Tal haber cual. alguien que lo pueda hacer mejor que nosotros. Acá lo importante es que nosotros seamos lo mejor que podemos ser con todo lo que tenemos, en cada momento, y ser coherente con eso. Eso te trae muchísima libertad. Mirá cómo te reduzco. Mirá cómo te lo voy a reducir. Porque me gusta, mirá cómo te estoy escuchando atento. Yo digo siempre, ser auténtico con uno mismo. Ser auténtico con uno. Siendo auténtico con uno, ya está. Porque vos lo haces Exacto, para vos, después lo reflejás para afuera y el otro se da cuenta de tu disfrute. Si vos no sos exacto, auténtico con vos, no podés seguir para adelante. exacto. Pero hay otra creencia un poco distorsionada en este mundo actual, que es de que yo tengo que aparentar a alguien que no soy para tener éxito, para lograr repercusión o para hacer lo que sea. Hoy estaba trabajando con una clienta, con una empresaria, y estábamos hablando de cómo repercute el fenómeno de la pandemia en las redes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde que empezó la pandemia,
en mi círculo de gente que sigo aquí en Instagram, hay mucha gente que no conozco personalmente, pero tal vez hay gente que tomó un curso conmigo o estuvo en una conferencia y demás. Y hay gente que sigo y obviamente en tanta cantidad de seguidores hay mucha gente que no la sigo. Pero me di cuenta de la cantidad de talentos que había ocultos y tapados. Es decir, que a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, el horario central en cada uno de los países, empiezan a activarse los vivos en Instagram, ahora ya está decreciendo eso, pero empiezan a activarse los vivos y la gente empieza a mostrar el talento. Entonces tocas la guitarra, sos un perro, pero cantás igual. Y eso es muy valioso, es muy Es valioso. buenísimo, es Porque te buenísimo. animás a hacerlo, digamos, te animás a Claro, hacerlo. está Ahora, rompiendo una barrera. si toda esa gente no hubiese escondido ese potencial, o sea, no se hubiese puesto un corcho arriba de la cabeza como diciendo acá tengo mi potencial y acá, hasta acá llegué, o ese que se pone a leer poemas que nunca se los mostró a nadie y ahora los empieza a mostrar a través de Instagram, por ejemplo, el mundo sería mucho más rico, porque la gente estaría más satisfecha con sí misma por expresar esos dones, talentos y habilidades y mostrarlos al mundo. El mostrarlo no significa que te querés hacer famoso. El mostrarlo significa sacarlo desde vos y hacer algo trascendente con eso. Por eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el arte o me gusta mirar la fotografía, me encanta. Y cuando sigo gente de ese ambiente, porque me parece maravilloso, para otros será la música, para otros será la cocina, lo que sea que hagas, Lo que ¿sí? sea. Para otros es la gimnasia, cualquier cosa. Pero siempre es muy importante que no te quedes con un corcho en la cabeza anulando tu potencial. Hay que buscar la forma de desplegar el potencial. ¿Cuál es la pregunta que siempre viene acá, Tano, en Ahí va. esta parte? Que Hacete la voz. siempre la pregunta es, claro, la pregunta es, No, bueno, esta es pero la en mi única país, entrevista que. Escuchá, Dani. Esta sí. es la única entrevista que el invitado se hace la autopregunta. Ah, bueno, listo. Estoy grabo muchos videos para YouTube, entonces estoy todo el tiempo como No, está acostumbrado a esa buenísimo. dinámica. Es hermoso escucharte. No, ¿cuál es la pregunta que la mayoría de la gente hace cuando empiezo a hablar de cómo generar este éxito, sacar tu don, proyectarlo al mundo, generar un negocio a través del don que vos tenés y demás? Dicen, bueno, pero en mi país las cosas no funcionan bien, las cosas siempre van para atrás y demás. Cuento, Excusa. eso es un cuento, Excusa. es una excusa. ¿Por qué? Porque hay tanto poder emprendedor de gente común y corriente que lo está haciendo hoy mismo en medio de la pandemia, que nada indica que si vos te pones a hacerlo no pudieras hacerlo también. Ahora, por supuesto que es incómodo, sí es incómodo. Va a requerir esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Voy a tener que fracasar un poco en el camino, seguro. Voy a tener que aprender muchas lecciones, también. ¿Puedo llegar a lograrlo? Sí, lo vas a poder lograr, pero hay que atravesar todo este tipo de cosas. Entonces, es muy importante reconocerse en la habilidad que uno tiene, transformarla en un don, en un potencial y sacar ese potencial afuera. La mayoría de la gente restringe ese potencial. Qué Y ahora lindo. te dejo que hables vos todo el tiempo. No, una agüita, tomate una agüita para la garganta que ahí va de vuelta. ¿Qué es la ley de reciprocidad? La ley de la reciprocidad es lo que hablábamos Reciprocidad. hace un rato, o también se le llama a veces de reversibilidad. La ley de reciprocidad es lo que sucede que cuando nosotros damos, al igual que cuando agradecemos, por ejemplo, yo soy una persona que agradece, todo el tiempo agradezco, todo el tiempo. Agradezco todo, agradezco lo bueno, lo malo, el día lluvioso, el día con calor, el día frío, agradezco el día que estoy bajoneado, el día que estoy contento, agradezco todo. ¿Por qué? Eso, al igual que el dar, abre una corriente de energía que trae cosas mejores y mayores para mi vida. En cambio, no restringo el flujo de energía natural que ya está disponible. No lo estoy hablando por ahí para los escépticos que por ahí no creen en este tipo de cosas, no lo estoy poniendo en términos así místicos o del universo y demás, pero sí hay un efecto virtuoso de calidad de vida, por ejemplo, cuando yo empiezo a dar mucho y después empiezo a cosechar y a recibir. Ahora, ¿cuándo voy a empezar a recibir? No sé. Pero en mi caso, por ejemplo, te digo, yo comparto en las redes sociales por semana
5 o 6 artículos en mi web, escribo en 20 medios todas las semanas, tengo un podcast por semana, un video en YouTube por semana, por lo menos 25 o 30 posteos en Instagram por semana, 4 posteos originales por día en Facebook, todo eso gratis, ¿sí? Gratis. Vos no pagás un centavo. Te podés descargar libros gratis míos si te suscribís a mi newsletter. O acá en Instagram también te metes en un botón que dice libro gratis y de ahí lo podés pedir y yo te mando el libro. Entonces, doy todo el tiempo, doy permanentemente, como por ejemplo en esta charla con vos. Y eso, de alguna manera, te va volviendo. Esa es la ley de la reciprocidad. Quiere decir que cuando yo doy, el otro genera, aunque no me lo agradezca, porque no lo hago para que me lo agradezcan, doy porque me sale dar, como la canción de Fito Páez, ¿no? Dar es dar. Bueno, doy, ¿sí? Abiertamente, y eso, aunque el otro no me lo agradezca explícitamente, esa energía que manda el otro como diciendo, este hizo esto por mí, ya me vuelve a mí. Entonces, la mayoría de las personas que no tienen en claro cómo funciona la ley de la reciprocidad o la ley de la reversibilidad y demás, se quedan encerrados en que si yo doy, me voy a quedar sin un pedacito mío. O sea, me va a faltar algo mío. Y en realidad, fíjate que la gente más pobre, y te lo dice alguien que viene de ese origen, es la que más da. Entonces, ahí hay un gran aprendizaje para hacer. Y te puedo asegurar que, por ejemplo, en un tema del que yo soy especialista, que es marca personal, cómo desarrollar marcas personales para profesionales y demás, me dedico a eso, tengo un libro sobre eso y demás, mis libros están todos en Amazon, tengo 30 libros publicados. La mayoría de la gente, en la parte cuando llegamos a la parte del dar, digamos, para construir la marca personal, un paso muy importante es dar, es compartir tu conocimiento, es hacer networking, reunirte con gente, contactarte, estar a las 6 de la tarde como tu amigo tomando una clase de canto, de baile, de lo que sea, porque ese es tu sueño. Eso es a lo que vos querés proyectar. Y en la parte del dar, a muchos les hace ruido, porque piensan que el dar es como vaciarte de vos. Y a veces tenés que vaciarte de vos para que lleguen más cosas, para llenarte. Vamos a darlo. O sea, es así. Wow. Es tal cual, es nada mejor explicado que así. Nada. Mirá que escuché, me dejaste mudo. Para lograr eso, papá. Para lograr que me dejaste mudo, Dani, qué increíble. Es tan así. Dani, ¿cómo llegamos al éxito laboral? Bueno, acá estamos en un momento actual en el mundo, somos 7.700 millones de habitantes del mundo, estamos todos arriba del arca de Noé y en este momento los animalitos están sueltos abajo, ¿no? Entonces estamos todos los seres humanos arriba del arca de Noé. Estamos al revés. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos atravesar esta tormenta. En esta tormenta va a ser dura, ya lo está haciendo. Si pensábamos que el aislamiento social es duro, bueno, también tenemos que prepararnos para lo que viene. Y no lo estoy diciendo desde un punto de vista negativo, sino yo me defino como optimista realista. Entonces, me gusta mantener el optimismo bien arriba, soy una persona optimista por naturaleza, pero también basado en el realismo de las situaciones de la vida, ¿no? Lo primero que vamos a necesitar empezar a entender es que el mundo laboral cambió y cambió para siempre. Y no estoy hablando del home office exclusivamente, que por supuesto que es una modalidad de trabajo y más tarde, más temprano te vas a ir adaptando a esas cosas. Algunas empresas no van a volver al formato tradicional de oficinas. Conozco muchos clientes de acá y del exterior que ya están dejando los pisos que ocupaban de oficinas para quedarse con espacios más chicos. Entonces van a pasar a tener formatos donde sí va a haber momentos de encuentro, tal vez vayas a la oficina una vez por semana y se van a saltear los días, digamos. Después va a haber momentos de encuentros con tu equipo, no te preocupes que no es que no vas a ver más a tu compañero del que tenías al lado en la oficina, lo vas a seguir viendo y no solamente por Zoom. Pero hay una gran transformación y en esa transformación cada persona es el actor principal. ¿Por qué? Esto se lo escuché decir el otro día, estuve en una conferencia con John Maxwell, con mi maestro en liderazgo,
y con Simon Sinek. No sé si lo conocen, pero Simon es como un agitador de conciencias muy importante londinense. Es un tipo muy controversial porque él es el que sacudió toda la educación que hoy da tanto éxito en Finlandia y en tantos países. Entonces, él realmente es muy polémico a través de sus libros, de sus cosas. Es un gran, gran pensador, motivador. La verdad que a mí me gusta mucho y tenía muchas ganas de poder acceder a una conferencia con él. Y justo John Maxwell hizo una conferencia privada para los miembros de su equipo con Simon, que son amigos, y compartieron esto. El 90% de las personas que ellos conocían en empresas y demás, están esperando que esto pase. Quiere decir que están anclados como en, bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué dice el futuro, y le entregan el poder a otros, se lo entregan al presidente, al jefe de gobierno de la ciudad, al alcalde, al médico, al de la ONU, a este, al otro. Y no asumen su propia responsabilidad sobre este momento de transformación, porque este no es un momento de cambio, este es un momento de transformación. Un cambio es cuando tenemos una cosa acá, la ponemos en otro lugar, modificamos algo de eso y producimos un resultado levemente diferente. ¿Sí? En vez de hacer la pizza de mozzarella, le pongo otro tipo de queso porque no tenía mozzarella y va a quedar pizza un poco diferente. Eso es un cambio. Pero una transformación sería hacer algo completamente diferente. ¿Sí? Entonces, pensémonos a todos, los 7.700 millones de habitantes de la humanidad, que no vamos a volver al marco laboral que nosotros teníamos. Por varios motivos. O sea, primero, que no va a haber contrataciones fijas por muchísimo tiempo. Segundo, que va a haber, y ya lo estamos notando, sectores que van a estar por muchísimos años, si no décadas, severamente afectados. O sea, hemos visto el cierre de aerolíneas internacionales importantísimas, hemos visto cómo se cierran negocios relacionados con sectores que eran muy importantes, como por ejemplo Airbnb. Airbnb está luchando por sobrevivir y por reconvertirse. El otro día, en un reportaje que vi con uno de los fundadores, dijeron, todo lo que logramos en 12 años lo perdimos en 3 meses. Entonces, estamos hablando de organizaciones que cambiaron el mapa del mundo. O sea, Airbnb cambió de alguna manera, te guste o no, la forma de alojarse en los países. Así como Uber, te guste o no, y le guste a los taxistas o no, cambió de alguna manera el mapa del transporte público alrededor del mundo. Soy una persona que viaja mucho, en épocas regulares, conozco, digamos, cómo funcionan estos servicios en otro lado y es realmente admirable. ¿Sí? Y también conviven sanamente y sin problema con los taxis, ¿no? Conviven, no hay ningún problema. Entonces, esta transformación, acá preguntan, ¿los cambios no generan transformaciones? Te diría que no. Un cambio no necesariamente genera una transformación. Un cambio genera un cambio de situación respecto a la situación que te estaba preocupando o la decisión que estabas tomando. Pero no necesariamente eso te transforma en función de esa decisión. O sea, puede ser que hiciste un pequeño ajuste de tu vida para llevarla para cierto lugar, pero eso no es una transformación. Una transformación es cuando te das vuelta como una media, digamos, te das vuelta en el sentido completo, te transformás de raíz, empezás a pensar de una manera diferente, empezás a dejar de ser, por ejemplo, una persona reactiva para pasar a ser una persona proactiva. Esto es muy interesante de hablarlo a propósito de una reflexión que había antes atrás, y era específicamente lo siguiente. Y es de Stephen Covey, que es otro gran referente del liderazgo. Covey habla del círculo de influencia. El círculo de influencia es todo el espacio que tenemos nosotros, adelante de nuestro, donde nosotros podemos marcar la diferencia. Es decir, el círculo de influencia es donde yo puedo impactar en positivo en las demás personas. ¿Bien? Hasta ahí, círculo de influencia. ¿Qué es lo que hace el 90% de la gente? Reacción. Todo el tiempo, reacción en automático sobre las cosas. Bueno, ahora vamos a tener que parar nuestra operación del negocio, el negocio está suspendido por el COVID, no sé, tenemos que cambiar nuestra metodología y el que atiende la caja va a tener que salir a repartir las pizzas, porque vamos a tener que hacer delivery. No, de ninguna manera. A mí me contrataron para estar en la caja, no salgo a hacer delivery, que lo haga otro y demás. Posición reactiva frente a una realidad, en vez de contribuir en un momento crítico como el actual. ¿Sí? No estoy poniendo un ejemplo figurado para que... Sí, para que se ve entienda. que tengo hambre porque estoy hablando mucho de la pizza, del que cobraba, el que compraba la pizza, ¿no?
Se Es ve el que tema de tengo la hambre esta pizza. hora. Ahí estamos. O sos muy bueno haciendo pizza, y ¿sabés qué? Te voy a comprometer antes que termine la charla que me hagas una pizza y me vas a tener que invitar, ¿eh? No soy bueno haciendo pizzas ni cocinando, así que ahí te la debo. Bueno, Entonces, yo cocino, yo cocino, vos servís vino. bueno, ¿Tomamos vino bueno, o no? perfecto. Muy poquito, pero puedo, no hay problema. Entonces vamos con el ejemplo. Posición reactiva en absoluto. Si yo me paso el 90% de mi vida en posición reactiva, como se pasa la mayoría de la gente con pensamiento negativo, como hablábamos anteriormente, lo que genero es que mi círculo de influencia se achica al mínimo. Es decir, lo que se agranda es mi círculo de preocupación. La cabeza se me llena de pajaritos. No, ¿viste lo que dijeron? Sí, hay un rumor de no sé qué. Me leo todas las noticias que me llegan por WhatsApp, creo todo lo que dicen las redes sociales, le creo a rajatabla todo lo que dicen los noticieros, los diarios, la radio, todo. Y tengo una vida que es un infierno. Y tengo Infierno, una vida que es un fracaso. Y no tengo energía para nada. Y tal siempre cual. estoy pensando en lo que falta en vez de lo que tengo. Y eso es la mayoría de la gente. Eso es el 90% de la población mundial. Por eso siempre decimos que este planeta Tierra tiene una polaridad bastante negativa, digamos, en general. Después podemos hablar de otros temas, ¿no? Podemos hablar de que hay, digamos, gente que está creciendo, evolucionando, que está haciendo el bien, que la cadena solidaria es imparable y demás. Probablemente uno de los efectos que traiga post pandemia, esto que estamos atravesando, es que va a haber una masa crítica mayor de gente que se haya transformado. Quería terminar el concepto de COVID porque si no, no se va a entender nada. Por un lado tenemos la reactividad, mucha preocupación, poco círculo de influencia. Ahora, si yo me pongo en modo proactivo, y ser proactivo no es estar haciendo cosas todo el tiempo, ser proactivo es estar en actividad y en línea con lo que para mí es importante. O sea, me pongo un objetivo, lo cumplo, doy mi palabra, la cumplo, hago todo lo posible para realmente hacer, decir, ser y sentir algo que sea coherente. Eso ya es ser modo proactivo. En el modo proactivo se expande tu círculo de influencia y la preocupación casi no tiene lugar. Por ejemplo, te digo la verdad, mis amigos me dicen, ¿cómo haces para hacer tanta cantidad de cosas por día? Primero, soy muy metódico, soy muy organizado, tengo método para todo, o sea, soy súper organizado y me encanta trabajar. Eso por un lado. Pero por otro lado, soy súper enfocado en lo que es realmente relevante. La mayoría de la gente por ahí piensa que algo es relevante, pero se dispersa en la multitud de cosas que tiene alrededor. Entonces, al no poder hacer foco, es donde se produce lo que se llama un desvío atencional, que la atención va para cualquier lado, va para acá, para allá, me enredo en cosas que no son contributivas para el objetivo que yo quiero lograr, ¿sí? Tal cual. Dani, Cuando acá habla Mariela, dice, mirá, en un comentario, si me permitís, sí, dice, sí, ¿el sí. círculo de influencia son las Sí, personas que influyen en mí? No, Mariela, sos vos en la forma en que vos impactás en los demás y en los otros y en cómo cambiás o no la realidad a partir de ese impacto. Ejemplo práctico, familia, 2 hijos viviendo en un departamento, aislamiento social, mamá, papá trabajando a distancia, los chicos conectados todo el día con la maestra virtual, tienen que hacer sus deberes, los padres los tienen que ayudar, además de hacer todas las cosas de la casa, mantener el trabajo, sostenerse como se puede y demás. Si yo me pongo en modo reactivo en esa situación, la vida va a ser un caos y la casa va a ser un caos. Y hay gente que en realidad vive de ese modo, echándole leña al fuego. Entonces, no, la influencia se genera siempre desde mí. Por eso hoy estamos hablando, incluso hace un rato hablamos de la ley de la reciprocidad, o la ley del dar y recibir, digamos. Lo que yo doy, lo recibo multiplicado. Y también recibo multiplicado lo que yo doy en la forma en que yo doy. Si yo, por ejemplo, soy una persona chismosa, una persona criticona, una persona negativa y demás, va a haber un momento que me voy a ir quedando solo. Y voy a pensar, ¿cómo me estoy quedando solo? ¿Por qué a mí, que yo soy tan buena persona y bla, 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 bla? Bueno, empezá a observar también tu conducta, tu comportamiento, tus paradigmas, tu mapa mental de dónde te representas la realidad. muy bien. Che, Dani, si yo te digo una sola palabra, te voy a decir y te voy a abrir un mundo que es tan frecuente hoy en la sociedad, y la palabra es miedo.
Ujú. El miedo, desde mi perspectiva, y algo que aprendí hace muchos años, habiendo sido muy miedoso, incluso una persona tímida, cuando era chico, yo no tenía ningún problema de estar en la radio porque era mi pasión. Les conté que empecé a los 8 años en la radio en mi pueblo. Claro, Pero, por ejemplo, tenía que estar frente al público y me daba miedo. Y miedo. tenía mucha timidez en esos casos. Era una timidez selectiva, porque para algunas cosas era tímido, para otros no. Eh, el miedo, aprendí hace muchos años una definición dentro de todas las formaciones que he hecho, que ya llevo como 1000 horas de formación específica en mi carrera. Eh, con distintos maestros en distintos países y demás. Yo llevo 30 años de carrera dedicado a esto. Eh, el Antes de miedo, seguir, Dani, sí, decirle las redes sociales a la gente, hay mucha gente que se está conectando, decirle cómo te pueden ubicar, las redes sociales, todo. Y perfecto. seguimos. Bueno, acá arriba tienen mi Instagram, ¿sí? En el Instagram tienen ahí mi página web, que es danielcolombo.com, y en la página web tienen todas las redes sociales. Pero me buscan Daniel Colombo Coach, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Mi canal de YouTube tiene 70.000 suscriptores, así que lo pueden seguir. Toda la semana estoy subiendo videos nuevos ahí cada semana, siempre con este tipo de contenido, videos cortos, prácticos, ir muy al punto de los temas que por ahí a las personas les interesan. Yo soy como el coach que me gusta llevar las cosas a la práctica, ¿viste? Toda la parte Tal cual. filosófica y demás está muy buena, pero si no lo puedo aplicar en la realidad, no sé si me sirve tanto la herramienta. Yo soy un coach más de herramientas, para que la gente realmente salga fortalecida. Y me olvidé de Muy lo que bien. estábamos hablando, que De estaba hablando miedo. del Vamos al miedo, el miedo. miedo, Vamos al el miedo. miedo. Hay una definición que aprendí y que realmente me impactó muchísimo. Eh, en inglés, miedo se escribe fear, F-E-A-R, fear, ¿sí? Sería miedo en inglés. Y llevándolo al español, podríamos decir que el miedo es una construcción interna que yo hago, es una emoción, la emoción del Ujú. miedo, como la emoción del susto, digamos, pero el miedo es más grande, porque el miedo me domina. El miedo se agiganta en mi mente. Entonces el miedo es una fantasía, no es una realidad. No estoy hablando cuando vamos en la calle y nos sentimos amenazados, no ese tipo de miedo. Estoy hablando de No. los miedos internos, ¿sí? El miedo que surge, por ejemplo, de mi propio lenguaje. Al comienzo hablamos del lenguaje y cómo determina el tipo de resultado que voy teniendo en la vida. Si yo, por ejemplo, estoy diciendo, no, eso es muy riesgoso, voy a fracasar, yo soy débil, soy temeroso, no me va a ir tan bien como a mi hermano fulanito y demás, eso es crear más miedo adentro tuyo. Entonces, el miedo es la F de fear en inglés, ¿no? F, fantasía y una expectativa de cómo deberían ser las cosas. Fantasía y expectativa aparentemente real. Porque en el momento del miedo, cuando yo me siento temeroso por algo, creo que es real, creo que es pasado y encuentro muy buenas razones para sentir de alguna manera que es razonable que yo sienta miedo. Y probablemente es razonable sentir miedo en determinadas circunstancias, pero el miedo también lo podemos dar vuelta y puede ser un gran impulsor para poder conseguir tus metas y objetivos. Te lo dice alguien que era muy miedoso. Te lo digo a alguien que todavía hay algunas situaciones que me producen temor. No ya el miedo paralizante de antes o el peor miedo que hay, el de la parálisis por análisis. Quiere decir que me quedo estancado, paralizado, analizando las cosas, pero no tomando acción sobre las cosas. Y yo sé que en este momento hay gente que le está pasando pésimo. Negocios cerrados de hace muchísimos meses. Me consta, tengo clientes que están cerrados hace 4 meses. O sea que no me vengan a contar esa realidad porque la conozco de primera mano. Tengo amigos míos que tienen sus negocios cerrados y sin poder operar ni vender un centavo desde hace 4 meses y realmente la están pasando súper mal. Súper mal. Y sin Tal cual. embargo, muchísimos de ellos, te diría la gran mayoría, le han encontrado, te diría de todos los que conozco, que son muchos, cientos, te diría que más del 70-80% le encontraron la vuelta para ir por lo menos sobreviviendo en este tiempo. ¿Sí? Inclusive peluqueros, inclusive masajistas. O sea, Todo. mira, hay algo que
no les pido que me crean nada, porque no es necesario, simplemente que No, está simplemente bárbaro, Dani. los validen si les sirve, ¿no? Porque yo lo que te cuento es en base a mi experiencia. No lo leí en un libro, no leí, viste, una nota en el diario y te lo estoy contando. Te estoy contando mi propia experiencia. Y hay otra gente que se quedó paralizada por el miedo. Por eso hablábamos hace un momento, esto que contaba John Maxwell y Simon Sinek, que hay un 90% de la gente que está esperando que esto pase, pero hay un 10% que ya está en carrera, ya está funcionando, aunque no sea lo óptimo. Yo conozco una odontóloga que se puso a fabricar waffles y se armó un delivery de waffles. Y de hecho me manda waffles a veces y son riquísimos. Y hay días que factura 5 o 6 mil pesos por día. Claro, pero hay que hacer waffles todos los días. Y hay que Claro, ponerse de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche a hacer waffles. Es se decir, que hay que mover. reinventó. Claro, hay que mover el culo. ¿Entendés? Ahora Así, muy bien. pudo. Vamos, Dani. Hay que mover el culo. O sea, Ahí va. es muy fácil decir, sí, yo, bueno, pero 4 meses cerrados, sí. Yo entiendo. Es una realidad durísima. Y hay un montón de gente que por ahí no encuentra cómo reinventarse. Y esa realidad va a ser muy dura para esa gente. Y ahí habrá que buscar soluciones. Y yo te diría que si vamos a esperar que fulanito de arriba, que el otro, mi jefe, o que el presidente de la nación y tal, traiga la solución, está frito. Por eso yo te invito a estar en el 90%, salir del 90% de los que están paralizados con esto, para pensar cuál es tu potencial de éxito y cómo podés crearlo desde hoy. Ya Tal perdiste cual. 4 meses. Entonces, salí de ahí, movete y empieza a hacer lo que puedas con lo que tengas a mano. Conozco gente, personas mayores que no pueden vivir en este momento, que se pusieron a cocinar porque saben cocinar y se armaron una distribución de viandas dentro del edificio donde viven. O sea que no es que no se puede lograr, es depende de la actitud que vos le pongas a esto. Está perfecto. ¿Y cómo, a ver, cómo, que vos hablas mucho de eso en tu curso y todo, cómo potencializás los poderes que tenés? ¿Cómo lo potencializás, Dani? Entiendo que querés hablar de cómo potencializar tus habilidades, cómo potenciar tus habilidades. Claro, tus habilidades. Bueno, la mejor manera es practicarlas. La mayoría de la gente, cuando estás puesto en la situación difícil, ahí te surgen un montón de alternativas, un montón de oportunidades que ni sabía que podías hacerlo. Hay Tal una cual. pirámide que se llama pirámide del conocimiento que es muy interesante. Por ejemplo, el que habla por hablar siempre está en la base de la pirámide y ese es no sé que no sé, entonces habla de todo, ¿no? El No no sé sé qué que no no sé. sé. No sabe de nada, pero habla de todo. Pero habla de todo. Exacto. Y hay otra parte de la pirámide que es muy interesante, que es no sé qué sé. El no sé qué sé significa que cuando vos estás puesto en la situación, y acá podríamos hablar de resiliencia, que es la habilidad de superar los enormes desafíos, cuando vos estás puesto en la situación, no te queda otra que actuar. Y cuando actuás, empiezan a aparecer un montón de herramientas que vos tenías guardadas, no sabías dónde, y decís, ¿esto de dónde salió? Ah, esto yo lo tenía guardado en algún lugar, y fíjate para qué me sirve ahora. Para ponerme a hacer mi microemprendimiento de comidas y distribuirla dentro del edificio. Entonces, todos tenemos recursos internos. Entonces, no vale preguntar, bueno, claro, es muy fácil para vos que sabés, o bueno, lo difícil es darse cuenta cuáles son esas habilidades. Esa es una posición totalmente restrictiva. Es como una mecedora de una abuelita que no te lleva a ningún lado. Te divierte, pero no te lleva a ningún lado. Te hace sentir como que estás haciendo algo, pero no hace nada. No estás avanzando. Entonces, cuidado con lo que le estás metiendo a tu mente. Si vos le estás metiendo, bueno, pero es difícil, bueno, pero yo no sé, bueno, pero eso seguramente es más ingenioso que yo, o es más creativo, esto y lo otro, estás perdiendo. Estás 10 pasos atrás. Entonces te quiero invitar a que te esfuerces en enfocarte en el mejor resultado para que vos obtengas realmente lo que querés, porque tenés todo el poder interno para hacerlo y para lograrlo. Y eso depende exclusivamente de vos. No depende de mí como coach, ni como conferencista motivacional, ni Tal cual. nada. Depende exclusivamente de vos. Tal cual. Escuchá, Dani, Muchas gracias. aunque te parezca mentira, hablamos una hora y se me Ujú. pasó volando.
Si vos estás de acuerdo, la semana que viene podemos arreglar otro día, hacemos otra charla. Te digo que me encanta hablar con vos. Me abrís la cabeza así. Te quise hacer una pregunta y me mezclé la pregunta. Recién, no sé, cuando te hice la pregunta. Y se me fue. Y porque estoy tan atento a lo que me estás contando que se me fue. Pero no importa. Lo único que quiero decirte es gracias. Gracias Bueno, de corazón muchas gracias. por darme este espacio, esta charla. La gente estaba muy enganchada, mucha gente, le encantó. Me encanta charlar con vos, Dani. Y si vos Muchas querés, gracias. podemos hacer otra charla cuando vos quieras. Estoy a tu disposición, Vamos a Dani. esperar un tiempo y hablamos más adelante. Esperamos un tiempo, 10, 15 días, y ahí arrancamos, hacemos otra. ¿Te parece? Vemos. Muchas gracias. No me puedo Muchas gracias, comprometer hoy. Dani. Me querés que me No, comprometa, pero hoy no, no me puedo no. comprometer. ¿Está No, bien? está perfecto. Mil gracias, Dani. Te Un agradezco de mil abrazo. amores. Un Muchas abrazo gracias. gigante. Hasta Chao, pronto. hasta luego. Chao, chao.